Bueno, bienvenidos a nuestro podcast. En este vamos a hablar precisamente del aluminio, un metal muy importante ahora mismo en el siglo XXI debido a que ha tenido múltiples utilidades y se ha convertido en un metal muy importante y con unas aplicaciones muy variadas. Vamos a hablar o conversar nuestros compañeros aquí, Diego Guerrero y Ibrahim Espinosa. Bueno, para iniciar con rigor, el aluminio es el elemento número 13 de la tabla periódica. Este es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, representando el 8% a nivel global, y se encuentran principalmente silicatos como micas y el de pastos. Esto es algo muy fascinante, ya que aunque es un metal muy abundante, su proceso de extracción metálico viene siendo algo muy complejo. Este no se encuentra naturalmente puro, por lo que se necesita un proceso de transformación electroquímico muy intenso para que podamos romper sus enlaces naturales en el mineral de bauxita. Bueno, ya que les hablé un poco sobre lo difícil que es poder extraer el aluminio, me gustaría enfatizar en cómo es el proceso para poder llevar al aluminio a su estado más puro. Para este proceso se utiliza la bauxita, la cual se transforma en alúmina. La alúmina luego se transformará mediante un proceso conocido como el proceso de Bayer, en el cual se utiliza hidróxido de sodio a alta presión. Luego esa alúmina se somete a una electrólisis para poder obtener el metal puro. Ahora, si no recuerdo mal, al momento de estar investigando no me dijiste que encontraste una especie de regla sobre la eficiencia, ¿no? Que era 4, 3 y pico, 4 algo así como era. Esa es conocida como la regla de la proporción 4-2-1. Esta regla consiste en utilizamos 4 toneladas de bauxita. Esta se somete a un proceso y nos va a dar como resultado 2 toneladas de alúmina. Y finalmente esta alúmina se someterá nuevamente a un proceso y nos va a dar 1 tonelada de aluminio. De hecho, lo que les voy a decir vendría siendo más o menos como un dato curioso. Este proceso que les acabo de decir explicaría el por qué la fundición del aluminio es algo tan vital. Porque si se ponen a comparar, la fundición del aluminio solo gasta el 5% de energía, a comparación la producción principal. Bueno, y entonces, y hablamos un poco de cómo se obtiene este metal y cuáles son sus gastos energéticos. Quiero preguntarles cuáles son sus propiedades físicas y químicas. ¿Por Bueno. qué diferencian este metal sobre otros? Bueno, para responder a la pregunta que me acabas de hacer, decimos que en las propiedades físicas su densidad es de 2.812,5 kilogramos por metro cúbico, lo que lo hace ideal para el ahorro de peso. Pero algo que es mucho más impresionante es su capa de alúmina, lo cual, ¿por qué es muy impresionante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se preguntan el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esta es muy impresionante ya que esta es como una película transparente. Pero, ¿quieren saber su función? Para decirles de One. Bueno, su función es que esta funciona como un autopasivación. Es decir, que se forma al contacto con el aire. ¿Para qué? Para evitar la corrosión y proteger al aluminio. Un dato muy interesante, nunca había escuchado eso, pero tengo otra pregunta. ¿Qué comportamiento tiene este metal frente al calor, o mejor dicho, a su comportamiento térmico y eléctrico, y por qué pues, es importante en esos aspectos? Muy buena pregunta. Bueno, este es un excelente conductor. ¿Por qué? Porque además de que, a diferencia de otros metales, como lo es el oro o el cobre, nos muestra una transición de dúctil a quebradizo, es decir, a bajas temperaturas, perfecto para aplicaciones criogénicas y aeroespaciales. Ibrahim, quisiera que pusieras un poco más en lo que es criogénicas para que el profesor pueda entender. Bueno, para darles un concepto de lo que es criogénica, se refiere a temperaturas bajas, es decir, aquellas temperaturas que van desde los menos 100 grados Celsius en adelante. Químicamente su valencia es 3 y se disuelve tanto en ácidos como en bases fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto como en el ácido clorhídrico y el ácido sódico, este metal se disuelve. Ahora me surge una duda. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de este metal y cuáles son sus principales aleaciones? ¿Me pueden explicar un poco más de eso? Sí, mira, mecánicamente el aluminio puro es blando, con una resistencia de tracción de tan solo 160 a 200 megapascales. Pero sin embargo, mediante aleaciones, podemos elevar esa resistencia hasta 690 megapascales. Aquí es donde entran los elementos aliantes. Estos pueden ser como el cobre. El cobre serie 2, 3X. ¿Esto qué indica? Esto indica mejora la resistencia, pero
produce la resistencia a la corrosión. Magnesio, la serie 5X, aporta dureza y excelente soldabilidad. Y el silicio, serie 4X, es el rey de la fundición por su gran fluidez. Entonces, yo antes de empezar este podcast investigué un poco sobre el tema, que también hay otros elementos que se utilizan, un poco comunes, pero son importantes. Uno de estos es el boro, que se utiliza para refinar el grano y mejora la conductividad, o incluso el titanio, que reduce la conductividad, pero es un refinador de grano, excepcional en piezas fundidas. Vamos un poco de su clasificación industrial y los materiales especiales. Explíquenos un poco sobre ese tema o cómo va eso. Bueno, mira, la industria utiliza un sistema de 4 dígitos para poder clasificar las aleaciones forjadas. La 1,3X vendría siendo el aluminio puro. La 6,3X clasifica el magnesio y el silicio. Y la 7,3X se utiliza para el zinc. Esto logrando las mayores resistencias mecánicas. Bueno, debemos destacar de esto que el duraluminio es una mezcla de cobre, manganeso y magnesio y silicio. Bueno, esto dependiendo de la aleación. Se forman diferentes microconstituyentes endurecedores como el magnesio, el silicio, entre otros. Cabe recalcar que no olvidemos algo que no mencionaron por ahí, que es el alclad, la cual es una técnica de emparedado, la cual explica como una aleación es altamente resistente y se recubre con láminas de aluminio, lo cual mejora para recuperar su resistencia y lo protege sobre la corrosión sin perder fuerza mecánica. Vamos a ampliar un poco de lo que son las propiedades químicas, mecánicas, sus utilidades, cómo se trae y por qué es importante, pero me surge una duda: ¿cuáles son los tratamientos térmicos y la metalografía que tiene este metal? Por ejemplo, ¿para qué estas aleaciones funcionen necesitamos tratamientos térmicos? ¿Cómo se clasifican esos tratamientos? En realidad se utilizan los estados T, como por ejemplo el T4 vendría siendo la solubilización y envejecimiento natural. En cambio el T6 viene siendo el envejecimiento artificial. Por una parte se utilizan los estados T. Por ejemplo, el T4 indica la solubilización y el envejecimiento natural, mientras que por otro el T6 indica el envejecimiento artificial controlado para precipitar las fases de endurecimiento. Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que este es un metal blando, pero la preparación metalográfica requiere un cuidado extremo. ¿Esto para qué? Para no crear rayas artificiales al momento de su creación. Se utilizan como pastas de diamantes de 3 μ y 1 μ. Esto como ataques químicos y específicos como el reactivo de Keller, que esto es una mezcla de ácido fluorhídrico y ácido nitroso para relevar los límites de grano. Ahora que ya hablamos anteriormente mencionamos hablar sobre las aplicaciones y el futuro y un dato curioso sobre este metal. Bueno, en las aplicaciones, el aluminio se encuentra en aplicaciones muy masivas. Estas van desde el Audi A8, es decir, un carro de lujo, con un chasis íntegramente de aluminio para reducir la polución, hasta el uso de sulfato de aluminio en medicina para purificar agua y tratar úlceras gástricas. En el sector eléctrico, el estándar ASTM B800 regula los alambres de aluminio de la serie 8000 para conductores, destacando su ligereza frente al cobre. Ahora, un pequeño dato curioso sobre este metal. El polvo de aluminio, debido a su alta reactividad y su gran área superficial, se utiliza como un combustible sólido para los motores de los cohetes. Tenemos como conclusión que el aluminio es una clave en la movilidad eléctrica y la infraestructura sostenible, ya que este absorbe el doble de energía del choque por kilo que el acero, haciendo los vehículos más seguros y eficientes. Es impresionante cómo un solo material define desde una lata de refresco hasta la exploración espacial. Bueno, gracias Ibrahim, gracias Diego por participar en este podcast. Ahora vamos a, por favor, pasar Héctor. Bienvenido, bro. Un gusto. De aquí, reconocimiento por estar en este canal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Para mí es un honor estar en tu canal y agradecerte, y esperemos colaborar juntos en próximos podcasts. Pequeña opinión de un oyente, por favor. ¿Qué fue lo que más te gustó de nuestro podcast? Me gustó en cómo se pudo aplicar este material, porque es impresionante cómo puede pasar de una lata de refresco hasta una exploración espacial. Bueno, gracias a todos ustedes por participar y gracias a los oyentes que están aquí.